Hola chicas, buenas noches ya. ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Vamos hoy a hacer un país que es considerado uno de los centros energéticos más potentes del planeta, especialmente por las zonas que, que están en los Andes y en el altiplano. Vamos a ver qué es lo que podemos averiguar de Perú. Vamos entonces a Perú. Cris, quiero que vayas a esta parte de la tierra, de sentir la tierra, de cómo sientes la tierra, las emociones que se sienten en las personas en la tierra. Y Margarita, quiero que vayas a esta parte más esotérica de Perú. Voy a contar de 5 a 1. 5. Respiramos. 4. 3. 2. 1. Cris. Bueno, lo primero que observo es dentro de la Tierra como si yo estuviera afuera de la Tierra y veo cómo hay unas capas de como arena de colores, son cristales de colores y que están debajo de la Tierra de forma ondulada. Y veo también la energía del agua que cruza perpendicular y veo que esta tierra de colores se forman cristales y esos cristales de colores emergen hacia arriba y conectan con energéticamente con la glándula pineal de las personas y eso logra que las emociones como tal em, tengan una característica muy particular en la comunicación. Es decir, veo que en Perú los peruanos tienen un poder de la palabra, un poder de la comunicación y me llama la atención porque es una comunicación también no verbal, porque hay tantos canales como espirituales Ujú, dentro de la tierra como afuera que en esa conexión en la atmósfera las personas tienen casi que una capacidad de telepatía ujú. y además de telepatía, empatía. Es como la mezcla entre esas dos como sustancias y veo, si siento alegría, siento que hay tanto poder energético que los órganos, tanto los líquidos, los órganos, funcionan de una manera muy como particular y distinta. Y eso genera que las emociones se puedan digerir de una manera distinta. Estas arenas de colores que tú ves son diferentes sales, son minerales. ¿Qué son y cómo van asentándose en la parte también mineral y de los sales del cuerpo humano? Es una compatibilidad, no hay compatibilidad, no tiene nada que ver. ¿Qué puedes ver o sentir? Son minerales de diferentes tipos y densidades que Ujú, se han ido formando a través de, digamos que la existencia, la historia. Entonces, eso genera que haya diferentes capas, entonces toman diferentes colores. ¿Sí? Depende de la atmósfera y del instante del momento y también del agua estaba ahí en ese momento de la historia. Entonces, como hay
las memorias de la tierra están en esos minerales, Ujú. y reciben además memorias, memorias, digámoslo así, positivas. Entonces genera esa energía hacia, digamos, emerge hacia arriba y sí tiene que ver con eh, el agua, los líquidos del cuerpo específicamente, más que Ok. los minerales, bueno, sí, los minerales del agua, pero más los líquidos. Veo que los líquidos emergen de una manera mucho más equilibrada y con más movimiento dentro del cuerpo humano. Ok. Mientras tú vas a ir a ver eso, lo de los líquidos y eso, Margarita, ¿tú cómo ves y cómo percibes a Perú desde esta parte de tus alturas? Bueno, desde este punto, el entrar a Perú se entra, o la forma en que empiezo a sentir el movimiento de la energía es en forma de espiral, en forma circular. Entonces son movimientos constantes y permanentes que hacen parte de todo este entorno energético. Y cuando pues sigo ese movimiento, lo primero que empiezo a observar sobre la superficie del territorio es una gran esfera dorada que está puesta, y esa Mm. esfera dorada después se va transformando en agua. Luego empiezo a ver una gran grieta que cruza toda, digamos, todo Perú, pero esa grieta también está conectada con todo el continente. Desde Argentina va subiendo, pasa Perú, sobrepasa, pasa Colombia, pero veo que también le da una vuelta, un giro al planeta. Y también observo que hay muchos corredores energéticos que están en diferentes direcciones y van como creando como ciertas formas, ciertos movimientos. Y estos corredores energéticos también guardan la memoria de lo que Perú ha vivido como territorio. Ujú. Entonces se ven ciertas energías como la tierra tensionada, porque se ven niveles internos sobre el territorio, y hay muchísimas sensaciones que se han ido guardando, que se han ido acumulando, sensaciones de estrés como de tensión, que hacen parte de los rituales y de los sacrificios que han hecho parte de una historia de Perú. Entonces, es una tierra que tiene superficies variadas, porque por un lado empiezas a ver desiertos, pero por otro lado puedes estar conectando con selvas. Entonces, hay mucha energía que está guardada, encriptada en estos corredores energéticos. Fíjate que la sesión pasada que hicimos de Perú, tú decías, y aquí lo anoté ahora en el Mm. resumen que hice, tú decías que había una vinculación con otros puntos sagrados del mundo. Por ejemplo, hablabas del Tíbet, hablabas de la isla de Pascua, o sea, hablabas de otros puntos que estaban como relacionados con, con Perú, con esta parte sí, de esta parte de las montañas Mm. de Perú, de los puntos sagrados. Y también hablabas de esta gran esfera que volvió a salir hoy, dorada, pero hablabas como de un guardián de todo eso. ¿Lo percibes ahora? ¿No lo percibes? ¿Cómo ves estas conexiones con estos lugares sagrados? ¿Permanecen, están más abiertas, están más cerradas, ya no las ves? ¿Cómo lo sientes? Bueno, la energía siento que va cambiando, y veo que Perú es una energía que se siente, como te decía, muy encriptada, pero cuando me hablas del Tíbet y me hablas de esos puntos que pude percibir en la indagación anterior, Ujú. pues mira que veo a Perú como un centro, como un eje a través de esta esfera, pero veo como tiene una forma de sol. Entonces, esa esfera tiene estos corredores energéticos que van conectando a Perú Okay. con muchos puntos de la Tierra, pero la forma en que esta esfera y estos rayos van conectando a través de estos corredores energéticos, pues tienen diferentes formas y diferentes simbologías. Entonces sí veo que Perú está conectado con muchos puntos de la Tierra, está conectado con muchos espacios internos, pero también está guardianado
por otros espacios que están sobre el territorio que tienen formas de nubes y estas formas de nubes hacen que la energía se resguarde, esté cuidada, esté de alguna manera muy custodiada para que todo lo que representan estas simbologías se sigan manteniendo para que no lleguen otras energías y quieran contaminar o quieran cambiar o quieran de alguna manera como si pudieran interferir y el hecho de interferir cambian algo que de alguna manera está ahí puesto y por eso es que se sienten este tipo de energías donde para acceder a ellas hay una serie de muros energéticos que no permiten que el acceso a ella sea directo. Ok. Cris, tú veías estas tierras, estos minerales y estas aguas. ¿Cómo vas percibiendo, fíjate, la forma en que su propia cultura va viviendo esta parte de la integración del territorio con cada persona, con cada activación, porque dices, cada persona es como si tuviera a flor de piel habilidades, por ejemplo, esta telepatía, son muy empáticos, son muy sensibles. ¿Cómo ves que esta parte de la tierra, puede ir potenciando estas cosas, estas habilidades en personas nacidas en Perú o en personas no nacidas en Perú, pero que habitan ese lugar? Comienzo a observar cómo de estos cristales y de toda la tierra comienzan a emerger unas raíces y veo que las personas, a lo que me lleva las raíces son las personas, entonces las veo la cultura, veo las personas, veo toda este como inconsciente colectivo muy conectado a la tierra Ujú. y veo cómo esta agua, estos líquidos son los que conectan la tierra por medio de estas raíces a las personas. Al estar tan vinculados con la tierra, eh, veo que son personas que están más presentes en el presente, que- que- que están más despiertos y por eso tienen esas habilidades, además de la proyección de los cristales con los líquidos del cuerpo. Veo y veo esa sangre, veo sangre que emerge de esas raíces y veo como también los peruanos tienen una capacidad muy importante, aparte de la comunicación, en cuanto al trueque, en cuanto al manejo de las manos, el barro, veo una energía, sí, de barro rojo, mojado, como esculpir, entonces todas estas, y también tejedoras, entonces todas estas como rituales, porque son rituales y prácticas, unen la tierra con la presencia. Entonces, por eso veo que son muy conectados y que tienen estas capacidades. Veo también que hubo un quiebre cuando fue la colonización, Ujú. eh, como si hubiera caído un rayo en la tierra y Ujú. desestabilizó y dejó unas partes como secas, como eh, entonces, eso cuartió y de alguna manera veo que Perú está tratando como de sacar por medio de esa energía de greda, de arcilla roja, empujar ese rayo o ese quiebre y eso causa mucho cansancio energético en la población en este momento, en este instante, como si a veces se sintiera duro de caminar porque es caminar en ese lodo. A ver, Eh, te voy a decir algo que estoy sintiendo ahorita que tú estás hablando y que estoy percibiendo. Fíjate, es lo que yo siento y quiero que tú busques a ver si es así o no es así. A partir de este quiebre de la colonización, es como si la dualidad entre
lo que ellos traen de sus raíces, de su sabiduría ancestral y la colonización, se vuelve una forma de sentirse que traicionan sus raíces, que traicionan su tierra, que traicionan su propia forma, y es como si sintieran que viven un sometimiento por la forma en que se vivió la, la colonización, por esta por este rayo que dices y que parte, es lo que yo siento. ¿Tú cómo lo ves? Pues, cuando te escucho siento mucha tensión en el cuerpo, mucha, 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 Ujú. y observo las facciones muy autóctonas, eh, indígenas, muy molestos, y siento y percibo esa lealtad, lo que tú estás diciendo, y veo que esa lealtad es lo que ha permitido que Perú no esté tan capitalista, ¿sí? Como países más arriba, porque sienten esa lealtad, y esa lealtad está transmitida, casi que más que en dolor, en ira, como en rabia seguramente por eso veo esa energía también roja, la arcilla, que empuja. Entonces sí, sí percibo lo que tú estás diciendo. ¿Qué tipo de autóctonas o de civilizaciones ves ahí? ¿Cómo, descríbeme cómo ves? ¿Ves una sola raza, vamos a decirlo así? ¿Ves varias? ¿Cómo me los describirías? Bueno, primero veo una que es eh, de ojos achinados, pero no es la influencia asiática actual, sino de muchos, muchos, muchos años atrás, Ujú. pero civilizaciones atrás, y son con los ojos achinados y son de piel gruesa, gruesa, y muy buenos con la tierra y muy buenos sí, con el construir cosas. Entonces son fuertes, son gordos, son bien anchos. Eh, Veo después vino de la parte de arriba me refiero Ecuador, de Colombia, hasta podría decir que viene de México, esta influencia que baja, esta civilización, y son ya más, como más americanos, mejor dicho, porque no tienen los ojos achinados, sino más redonditos, Ujú. y son más rápidos, más ágiles, son como cuerpos más atléticos y más flaquitos, entonces son más ágiles. Y esto se mezcló, y ya comienzo a ver cómo ya a través del país comienzan a desarrollarse, pues, según si están en montañas, si están en la costa, si están, comienzan a desarrollar sus características para adaptarse al medio ambiente. Y entre estas comunidades pues conviven, y ya después comienzo a ver la influencia asiática, que también observo que esta influencia asiática de los asiáticos que llegaron después sí tiene que ver con esa primera civilización que te digo al principio, de los ojos achinados, como si hubiera habido un retorno de esa civilización y por eso volvieron a llegar allá. Eso veo. Ok. Margarita, energéticamente, ¿tú cómo ves estos lugares sagrados, ¿no? También de Perú, con esta parte de lo que es Cusco, lo que es Machu Picchu, lo que son estos centros energéticos, pues no sé, como de sabiduría, de entendimiento ancestral, ¿cómo los percibes tú? Bueno, ¿cómo los estoy percibiendo? Y es que veo a Perú, veo esta gran esfera que te veía de fuego, que tiene estas formas concéntricas,
pero veo que así como Perú tiene esta forma circular con un centro, un núcleo, y que ella misma tiene como formas de ondas, veo que este prototipo que estoy viendo acá también está puesto en otros puntos de la Tierra, civilizaciones que son similares a las que hay en Perú, porque esto lo veo como si fuera algo actual. Y veo cómo ellas mismas se van conectando entre ellas a través de corredores energéticos. Esto fue un momento de la Tierra porque cuando tú ves la Tierra desde esta perspectiva, es muy particular porque ves la Tierra como un disco, Ujú, ves estos prototipos de civilizaciones muy adelantadas, con mucha sabiduría, pero cuando veo el lado opuesto de la Tierra, empiezo a ver el núcleo del planeta y veo cómo en un momento estas civilizaciones fueron absorbidas por este centro y este núcleo y pasaron a otra dimensión paralela a este planeta Tierra. Entonces veo cómo de alguna manera toda esta energía que se ve encriptada, que se ve puesta sobre el planeta, porque fíjate que cuando tú ves todos estos prototipos de estas ciudades, por supuesto Perú y las que están dispersas por el planeta, tienen la forma, es una forma geométrica. Entonces todas están unidas perfectamente, simétricamente y van formando desde una perspectiva cuando tú te alejas pareciera en la flor de la vida. Entonces en ella, cuando tú empiezas a sentir por donde tú accedas, en este caso que estamos en Perú, ujú. pues puedes acceder a otras líneas de tiempo que están de alguna manera un momento donde las civilizaciones hicieron parte de la superficie, pero en este momento están habitando en otros mundos paralelos. Y esto hace que el núcleo de la Tierra sirva como de un portal dimensional, que a su vez también Perú es otro portal dimensional porque cuando tú ves a Perú y entras energéticamente, hay portales que se abren Ujú. y estos portales permiten que tú tengas acceso a civilizaciones que en un momento hicieron parte como Machu Picchu, como todos los incas, toda esta, son demasiadas las civilizaciones que pasaron y dejaron su huella y han dejado esta como si la Tierra estuviera muy conectada con jeroglíficos, muchos movimientos circulares que son parte de las huellas que ellos han dejado y que de alguna manera dejaron ellos esta energía, pero estas civilizaciones siguen vivas en otros, digamos, en otras dimensiones. Entonces, hay mucha conexión también, las civilizaciones con el agua, como el agua para ellos fue un elemento muy importante porque a través del agua y a través de las civilizaciones ellos llegaron a un desarrollo. Entonces se siente como si algunas civilizaciones hubieran salido del agua a la superficie. Entonces, hazte cuenta, Perú es como una gran biblioteca que está conectada con el planeta Tierra. Pero fíjate lo que eso de la biblioteca sí lo estaba sintiendo, pero fíjate que hay algo que me llamó la atención cuando tú empezaste a hablar de las civilizaciones, me acordé de Lemuria y la Atlántida y dices están en otras dimensiones y me acuerdo Ujú. también que la vez pasada hablamos de ciudades intraterrenas y me vino Lemuria y la Atlántida, o sea, estas civilizaciones en estas multidimensiones que maneja Perú se sienten, se perciben y qué pasó con esas ciudades intraterrenas que llegamos a ver en algún momento, están, no están, están de fácil acceso, no están de fácil acceso, ¿cómo las percibes ahora? Bueno, en lo que estás hablando de la Atlántida y de Lemuria, claro, esta ciudad prototipo que está en Perú tiene la misma forma, es un círculo, es redonda, tiene como una especie de ondas y tiene las formas muy similares, están vigentes y estas intraterrenas también, todo está vigente porque desde el punto donde estamos todas las tres ancladas y estamos observando Perú energéticamente, pues todo vive y todo está conectado
en dimensiones que tú ves dentro de la Tierra, hay unas que están más cerca a la Tierra, hay otras que están, digamos, pues desde la perspectiva que estoy se ve mucho más lejana, pero como estamos viendo a través de Perú una forma diferente de la Tierra, que es muy similar, como te decía, a un disco, pero está la parte del disco de la Tierra, pero lo que conecta con otras dimensiones a través de este núcleo, donde se absorbieron todas estas civilizaciones, es una forma de la Tierra que es una forma energética y etérica. Entonces, todo lo que está ahí moviéndose, todo está presente, todo hace parte de la creación de mundos similares que en un momento hicieron parte de la superficie de la Tierra, pero que en este momento son como subcreaciones que están en estos mundos paralelos. O sea que estas civilizaciones siguen viviendo, pero siguen viviendo en otras dimensiones. Hay una, y ahorita me estaba acordando, en estas ciudades interdimensionales se dice, hay una leyenda, y quiero que las dos vayan allá a ver, que busquemos en el mar, donde en estos puntos de acceso a portales, que las dos han visto portales energéticos, se dice que hay una isla eh, al sur de Lima con portales interdimensionales donde dicen que la isla o parte de la isla, aparte que no es accesible, dicen que hay partes que se ven o desaparecen, que hay temporadas que estas tierras se ven y temporadas que las tierras no se ven físicamente. ¿Qué pueden ver, Cristina? ¿O es nada más una leyenda urbana? A ver, observo que hay hay ambas. Hay una que es una leyenda urbana que se ve en las ciudades es por un espejismo del agua y un poco parecido a lo que veíamos con las luces de los espejismos de los barcos, Uh-huh. como si hubieran unos reflejos de esas mismas luces ahí en Perú, en el mar, hacia el mar, y veo que es un holograma, ¿sí? Pero veo más hacia más profundamente en el mar, sí veo que hay unos meridianos que están conectados con un meridiano específico que está hacia el núcleo de la Tierra y veo que pasar por ahí, como el efecto del Triángulo de las Bermudas, cambia el espacio-tiempo y sí veo como si hubiera una Tierra debajo de la Tierra, como al revés, y que se puede acceder, pero se puede acceder cuando, pues con una vibración muy alta, una vibración supremamente alta, y veo que civilizaciones muy antiguas de Perú tenían acceso a entrar a esas ciudades interdimensionales, como si estuviera debajo del agua, por ejemplo, Ok, ok. pero al revés. O sea, ¿Cómo? es decir, la Tierra, si, Como no si sé, estuviera volteada. sí, exactamente. Ok. Margarita. Bueno, cuando empiezo a conectar con esa isla, con lo que estás relatando, pues ahí empieza a haber un cambio inmediato de energético. Las sensaciones empiezan a ser variadas y empieza a verse a Perú como un gran portal energético, un portal que te conecta con muchas dimensiones y a través de esa isla sí es un portal energético que tiene una forma. Lo particular es que yo lo veo como una forma de un aparato de reproductor femenino. Entonces se pueden ver como muchas dimensiones, como muchas líneas de tiempo, y ahí es donde se pierde la forma de la Tierra, inclusive se pierde la forma del territorio actual de lo que representa, digamos, Perú. Como está en el mapa, ya se pierde totalmente esa dimensión y la sensación es estar en un constante movimiento.
Es como si estuvieras conectando con dimensiones, y estas dimensiones te pueden llevar a muchos mundos paralelos que hacen parte de otras dimensiones que están alternas y muy conectadas y muy cerca al planeta Tierra, pero tú puedes ver mundos que están más cerca, mundos que están más lejos, y cómo pues Perú energéticamente, y al estar conectada directamente con el núcleo de la Tierra a través de estos corredores energéticos y con otros puntos del planeta, puntos importantes como Egipto, como vemos que también los polos han sido parte importante, y como hay unos corredores principales y unos corredores secundarios, pero eso hace que de alguna manera el movimiento que trae Perú, que muchas veces es acelerado, Ujú, pero muchas veces se va sintiendo mucho más lento, eso es, depende como, depende como de la alineación, de diferentes alineaciones que tiene el planeta a través de Perú. Entonces tú puedes acceder en ciertos momentos a ciertas líneas de tiempo donde puedes ver tantas energías, y donde puedes ver como estos mundos alternos donde se están viviendo circunstancias muy similares a la Tierra. Pero aquí pasa algo, y es que cuando tú ves ciertos ciclos de la Tierra misma va conectando nuevamente con, con esas tierras alternas. Estas ujú. tierras alternas viven unos ciclos y después vuelven a entrar a la Tierra. Entonces, Perú es una tierra muy mágica, es una tierra donde guarda tantos secretos, donde lo que yo veía es que digamos, las personas autóctonas del territorio, Ujú. ellos guardan en su corazón estas memorias para que estas memorias no se pierdan. Y lo mismo pasa con estas ciudades prototipo. Todo está puesto y está impreso en la tierra de alguna manera, porque esto hace parte de un movimiento, hace parte de Perú. Es un punto central y es un eje muy importante, y lo veo como un gran conector energético tanto de mundos como de dimensiones. Y lo que tú decías, el agua es un factor, como vi antes, es un factor muy, muy importante de desarrollo energético. A ver, entonces, en ese sentido, Cris, donde tú ves que esto de alguna manera está volteado, ¿cuál es el afán que esté volteado? O sea, porque pasa una purificación previa, porque tiene que pasar ciertos filtros, o estos vórtices o estos portales están abiertos indiscriminadamente a todo mundo, en todo momento, en todo tiempo. Veo que está volteada porque hay un quiebre entre el espacio y el tiempo. Ah, ok. Entonces, cuando tú estás ahí, ¡fum!, te volteas, ¿sí? Ujú, Em, no, no todo el mundo tiene acceso. De hecho, eh, se necesita vibrar en una frecuencia porque es el quiebre del espacio, el tiempo, el meridiano que va hacia el centro de la Tierra, más tu vibración. las líneas, sí, Entonces, claro. Ujú. entonces ¡chum!, es como si se conectara como un enchufe, la energía sube y puedes entrar ahí a ese espacio-tiempo. Eh, en ese, cuando, o sea, me volteo, estoy parada ahí, siento que el tiempo, hay tiempo, pero es tiempo, es extraño porque no es hacia adelante, sino hacia arriba. Eh, Como si sí, no es hacia adelante en línea recta, pasado, presente, futuro, sino es hacia arriba, y es es como si no, es una sensación de que es el ser que puede pararse ahí, tiene completo libre albedrío. Esa línea hacia arriba de tiempo significa completamente libre albedrío y muchísimas posibilidades de elección, ¿sí? Porque veo que en la línea espacio-tiempo de nosotros, que está eh, horizontal, veo que hay muy pocas posibilidades de moverse, ¿sí? Como por la 3D, en cambio que para arriba son millones de posibilidades en las que tú puedes elegir hacia dónde vas, y estás consciente de ello. Y para eso se requiere de muchísima responsabilidad,
Por eso es que se necesita estar vibrando muy, 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 muy alto, porque si no casi que fuera como un choque te mataría realmente. No, 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 es insostenible, no se puede. Ok. Entonces, a ver, quiero que me digas cómo entonces las personas de Perú, con esta alta frecuencia y alta vibración, cómo ves el promedio de la sociedad peruana en esta sensación energética. Ay, bueno, veo que este quiebre que pasó, que sucedió con la colonización, eh, esta falla creó un estado como de zozobra bueno, claro, veo la religión que llega y impone las creencias del catolicismo y eso crea una energía, es una energía de zozobra, es una energía de cuándo va a acabarse esto, como si esto me refiero a esta sensación de zozobra que viven el general de los peruanos, pero esta energía o esta proyección primero de los colores, de los minerales de colores y esta energía que también se proyecta desde donde estamos viendo esta isla, veo que hay energía de zozobra, pero no hay una energía de rendición. Es como si no se hubieran dejado adoctrinar completamente y estas raíces lo que hacen es que ellos puedan eh, 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 ser una población muy productiva, pero supremamente inteligentes, supremamente prácticos y como tienen tan buena comunicación y tema de comercio, eso los hace cada vez estar mucho más conectados y conectados con la sociedad, con la población, porque veo que trabajan mucho en comunidad. La individualidad y de pensamiento y de la acción no se ve tanto, es más la comunidad y eso genera también una energía como de empatía, la energía que veía al principio. Entonces, y veo familias más unidas, familias, sí, como madres y padres que anchan sus brazos y son familias grandes. Entonces sí veo una colaboración, o sea, veo que ese punto energético sí influye en el día a día, en el comercio, en todas las actividades agrícolas del día a día, aunque exista esa zozobra. O sea, la situación que se ve en el peruano común hoy día solamente es la zozobra. La zozobra, pero con esa capacidad emocional, intelectual y espiritual para romper esa zozobra. No están completamente dominados ni adoctrinados. Ok. Margarita, en esta herencia cultural del territorio, yo siento en el lugar ciertos sonidos, como tú dices, esta geometría también la he sentido, pero esta parte, fíjate, de los portales dimensionales, entonces es como si ellos tuvieran la facilidad de moverse entre arquetipos, el colectivo peruano, entre arquetipos para adaptarse y moldearse de acuerdo a lo que están viviendo. Por ejemplo, si hay situaciones de sumisión, se adaptan a esa situación. Si hay situaciones de pelea, se adaptan a esas situaciones. No estoy diciendo que las acepten, sino que viven una adaptabilidad un poco más fácil que los otros y viven el dolor y viven la tristeza o la sumisión con otra tesitura. ¿Me lo puedes aclarar, por favor, qué es lo que tú Sí, ves?
Bueno, lo que estoy viendo en este momento, sí, es una gran conexión que hay desde el territorio peruano con el ADN y la información que guarda el ADN que está conectada con las memorias del territorio. Entonces, cuando vemos que sobre la Tierra, y es una forma muy particular porque se Ujú. sigue presentando la geometría, Sí. y lo que yo veo son como espacios sobre la superficie de la Tierra que tienen forma cuadrada y es una forma de pirámide invertida. Entonces, Ujú, dentro de esa pirámide invertida, que son bases cuadradas, en todo el centro está el ADN y ese ADN no solamente se comunica con el territorio, yo veo aquí ciertos aspectos de sumisión de muchas, como, como muchas personas que vivieron en el sí. territorio y vivieron dolor, vivieron Ujú, sufrimiento, y como al estar resguardada el territorio, lo que tú dices, claro, las personas como están conectadas los peruanos al ADN del territorio, entonces de alguna manera ellos han vivido esa situación y se han conectado con ella. ajá. Pero lo que también estoy viendo es que tanto el ADN que resguarda Perú a través de Ujú, estas formas geométricas invertidas, estas pirámides desde la punta tienen como una especie de cuarzo y este cuarzo hace que se conecte con el centro de la Tierra y cuando se conecta el ADN con el centro de la Tierra, se abre el ADN en muchas formas, como si fuera una especie de prisma donde el ujú, PRUM lo que va es proyectando muchas formas de ADN y esas formas de ADN se van conectando con otros puntos de la Tierra. Entonces, lo sí. que aquí se ve como sumisión, lo que se ha visto como dolor, lo que se ha visto como un destierro, como todas estas memorias, muchas tensiones, muchas tristezas. Por eso es que cuando este ADN se conecta a través de este centro de la Tierra y se esparce, también otras partes del territorio o de los territorios del planeta pueden estar viviendo circunstancias similares. Entonces, cuando tú ves este territorio peruano, de alguna manera es un resguardador de memorias y Mm, esto hace que lo que te decía en el corazón de los peruanos se guarde todas estas experiencias. Cuando tú conectas con este ADN, puedes acceder a muchas de las situaciones que se vivieron y fíjate que hay una forma en la que ellos los veo inclinados, como si su espalda estuviera curva en en una condición de dolor, sufrimiento y sumisión. ujú, Entonces, y esto hace parte también como de todo un proceso de existencia que ha vivido el territorio porque pasan de una forma más erguida y van tomando esta forma sumisa. Pero ¿qué pasa? Cuando tú conectas con este ADN del territorio peruano, pareciera y la sensación cuando conectas con las aguas es como si sobre esas aguas hubieran vivido muchos animales prehistóricos ujú, y tú ves impreso sobre el territorio huellas muy grandes, de pies muy grandes. Entonces, el acceder a este ADN es acceder al territorio, a la historia, pero la historia también está conectada con el planeta porque lo que pasa acá, fíjate que este ADN también se va manifestando en experiencias similares en otras partes de todo lo que es el contenido o lo que contiene el planeta Tierra. Por eso es que desde esta perspectiva, el planeta se ve dividido en dos. mm, Una experiencia, pero experiencias similares que se viven y es una forma energética que va tomando la espiral, donde la espiral va mostrando puedo decir como los ciclos o las eras de la Tierra, donde se repiten una y otra vez. Entonces, podríamos decir que Perú es como el epicentro, por lo que hay tantos portales energéticos sí. y ella va guardando todas estas memorias. Por eso es que esa tierra es muy celosa cuando tú accedes a ella, porque ella misma te va poniendo ciertas barreras para que tu cuerpo se vaya abriendo a la experiencia, porque vivir Perú energéticamente es vivir una experiencia. Pero fíjate, lo que estás diciendo es súper interesante, porque entonces vivir la experiencia en esta parte de estos portales y de todo lo que conlleva a la historia de la misma Tierra, del mismo universo, fíjate, es como si estas, por ejemplo, los solsticios, los cambios de estaciones, se vivieran ahí como mucho más intenso, mucho más presente, y las frecuencias de las alineaciones cuando se cambia de estación o cuando se cambia de los ciclos circadianos de la misma Tierra por las estaciones, se sienten como más intensos, ¿no? Los eclipses, Sí. todo ese tipo de cosas.
Inclusive cuando sientes titicaca y empiezas a conectar energéticamente con estas aguas tan presentes, Mm, inmediatamente empiezas a sentir los portales energéticos que están presentes dentro de las aguas y cómo las aguas son un gran corredor energético donde comunicas de otra forma diferente. No es lo mismo los portales que están sobre la superficie de la tierra y no es lo mismo los portales que están dentro del agua. La sensación energética es diferente porque los portales que están dentro del agua hacen que tu cuerpo se sienta mucho más flexible, mucho más sutil, mientras que los portales de la tierra es otra sensación energética diferente. No es que sea una mejor que la otra, ujú. simplemente es una forma de comunicación y de teletransportarse, por decirlo de alguna manera, diferente. Cada uno de estos corredores te llevan a estancias diferentes, no solamente del planeta Tierra, de las dimensiones, de mundos alternos que estamos viendo, sino que son formas de conexión que trae Perú y que de alguna manera van conteniendo también las aguas, las memorias históricas de lo que ha sido la tierra y de lo que de alguna manera la misma tierra en ella pues se tiene que guardar, ella misma va guardando sus memorias y son sensaciones donde tú puedes transportarte, puedes viajar a otros, como a otros mundos, a otras sensaciones energéticas, pero lo que tú decías, todo es una velocidad diferente Ujú. si vas conectando, digamos, como hemos conectado con Colombia, con Argentina. La sensación aquí es muy diferente energética. A ver, Cris, te quiero preguntar esto que tú mencionaste hace rato, esto de los portales, y fíjate de la visión superior del peruano hacia el peruano y hacia su territorio, y de esta parte del poder interior del peruano y de esta conexión con su mismo territorio. Entonces, ¿cómo ven, cómo sienten la situación del inframundo a partir de esa estructura que tú me comentas que siente el peruano hacia él, hacia el territorio y hacia la misma vida? ¿Cómo ve esta parte de la muerte, del inframundo, de todo esto que la misma cultura inca y todo eso tenía acerca de estas situaciones? ¿Cómo lo sientes ahora? Bueno, percibo desde esa visión el Ujú, inframundo como un plano donde está la energía sexual, la energía animal, y es una energía roja y es una energía que puede ser utilizada para transformarse, es decir, es como si lo que siento es que la experiencia, entre comillas, de lo negativo es una oportunidad para transformarse, ujú. pero también observo que no ven que sea necesaria para esa trascendencia, es decir, es una energía que se puede tomar para, para poder trascender y para poder reconocerse. Es como si esa energía del inframundo les serviría para poder reconocerse ante esa energía de fuego, porque es un fuego muy intenso. Entonces ellos creen que si tú puedes reconocerte, así te atraviese el fuego, es en un punto donde tú puedes subir tu vibración. Entonces, ellos no ven el equilibrio, ellos solo están plantados en una parte del crecimiento de la luz, no ven la parte oscura de su misma energía y todo para poder manifestar. Entonces, mi pregunta es, ¿le cuesta al peruano equilibrarse para empezar a manifestar sus propias creaciones? ¿Vive todavía muy conectado al pendiente de las creaciones del pasado? Sí, sí, ellos están muy arraigados con estas creencias, en donde para ellos casi que la dualidad no existe, porque lo malo es bueno y lo bueno es malo. Es como que tiene que haber un equilibrio entre ambas partes, pero dualidad como de separación Mm. no existe.
o bueno, es mínima, mejor dicho, en esta conciencia que siento eh, de ahí, de esa conexión, no existe. Entonces el peruano común no tiene como esta sensación como en otros países, por ejemplo, de sentirse, por ejemplo, abatido por ciertas situaciones que llegan a suceder en su país, sino que él dice, ah, pasó, pero, o sea, no pasa nada. Sí, como que eso los fortalece, lo que sucede los fortalece. Y de hecho hoy en día veo que dentro de todo el continente suramericano son Ajá. los que menos ha tocado, digamos que todo este capitalismo, inteligencia artificial, gobierno, bueno, toda esta energía de adoctrinamiento es el lugar donde menos lo veo por por estar tan arraigados a esas creencias y a esa tierra y a esas huellas, a esa memoria, a esa sangre, digamos que a eso todo, a esa energía. Entonces, por eso es que trata la energía de dominarlos y es muy difícil de dominar. Ok. Margarita, tú me hablabas de estas líneas y estos portales multidimensionales con esta conciencia estelar, con esta conciencia de las primeras formas de vida de la misma Tierra. ¿Cómo conectan ellos con esta forma de, cómo lo explico? De conectar con una reactivación de su memoria natural de la misma tierra, de la misma experiencia de la tierra, con la resistencia que en algunos momentos, en algún lugar quizá, pueda haber a la propia forma de manifestarse ellos mismos en su conocimiento sagrado. O sea, hay gente bueno, somos una sociedad moderna que se puede resistir a trabajar esta existencia o no se resiste, cómo son esta forma, cómo lo vive esta parte de la población también peruana hoy día. Bueno, aquí hay muchas formas porque cuando tú empiezas a observar la historia del planeta Ajá. y la forma en que puntualmente los peruanos han guardado esas memorias por Ujú, territorio, y ujú, son memorias que si tú vas a ver, no solamente hacen parte del territorio, sino todo lo que de alguna manera hace parte de la historia también del planeta Tierra. claro. Entonces, toda esta historia que tú ves también está muy conectada con las creencias, porque las creencias Ujú, hacen que estas memorias sigan viviendo, porque las creencias van tomando una imagen de acuerdo al periodo y al momento histórico donde ellos han vivido. Por eso cuando tú empiezas a recorrer, digamos, toda la parte de las memorias y esto, pues conecto con los hemisferios, tanto izquierdo como derecho, y cómo se van guardando, cómo se van almacenando estas informaciones y de alguna manera van creando en ellos una forma de dualidad. Y esta forma de dualidad hace parte también de la forma en que el humano está constituido en su anatomía energética. ujú, Entonces, esta anatomía energética que está relacionada con las creencias, con la memoria y con la historia que están grabadas aquí en toda la parte de los hemisferios, están muy conectadas directamente con la forma de su nacimiento, porque cuando tú estás viendo los dos hemisferios, pareciera como si de ellos salieran una especie de como de vínculos o como de tubos, o como cordones energéticos que conectan inmediatamente con el útero. Y este útero está conectado con el útero de la Tierra porque es la parte colectiva del planeta, pero digamos a nivel individual de una persona o de un peruano, viéndolo prototipo, pues tiene la misma conexión. Sus hemisferios están conectados con el útero y puntualmente los hemisferios están conectados con los ovarios. Entonces, toda esta información va quedando resguardada. Nace un peruano
y sigue conectado con toda la información. O sea que la información siempre está vigente y siempre está presente. Puede que empiece a resguardarse de una forma inconsciente y Ujú. esa información vuelve a salir. Haz de cuenta, es como si la información, todas estas memorias son cíclicas, pero nunca se olvidan, siempre están en un recorrido. Entonces, cada nacimiento es una forma de prevalecer y de que toda esta historia no se pierda, así pueda estar resguardada como en ciertos, como encriptada, pero siempre ahí está puesta. Por eso, la anatomía, como estamos viendo, y todo lo que representa el nacimiento, pues está muy conectado. Cuando tú ves, digamos, toda esta parte de los hemisferios, ves el útero y ves cómo hay una relación con la planta de los pies, porque en la planta de los pies hay una sensación, se viven muchas sensaciones energéticas que hacen que haya un reconocimiento, y no solamente un reconocimiento de las memorias, sino una conexión. Y entonces el peruano siempre va a estar conectado con su historia. O sea que para él la historia siempre va a estar vigente a través de las memorias y volvemos a ver cómo las creencias juegan un papel muy importante en todo lo que representa como este prototipo que representa el Perú y cómo se pueden seguir manifestando todas estas memorias y cómo tanto las historias de la vida y la muerte, y cuando hablas tú del inframundo, pues es parte de una creencia, porque Ujú. ellas se muestran, este inframundo se muestra en una forma como circular, donde las almas están atrapadas y es como si el inframundo fuera una trampa para el alma. Entonces todo Sí. esto va representándose en creencias y esas creencias sobre la muerte, cuando tú ves esta forma de cráter de inframundo, pero tú lo vas a ver puesto en la tierra, en diferentes puntos de la Tierra y está conectado también en las civilizaciones que son las que permiten que todas estas creencias sigan siendo vigentes generación tras generación. Entonces, Perú, al final de cuentas, en esta biblioteca tan grande que estamos viendo que es donde se guardan memorias ancestrales del mismísimo Mm. universo, entonces, a ver, mi pregunta es hacia las dos. Entonces, estas almas que nacen en ese territorio son recordadoras de la vida misma y misioneras para transmitir esta alegría de la misma vida, de la energía, del poder, de la generosidad, de todo lo que el humano es y representa, o no es eso, ¿cómo lo sienten ustedes? Cris. Sí siento que son un ejemplo y sobre todo porque veo que sus cuerpos emocional, mental, espiritual, etérico, bueno, todos los cuerpos están unidos, se unen, tienen como esa capacidad en ese punto del planeta. Entonces, sí son ejemplo de alegría, sí son ejemplo de trabajo de perseverancia y vuelvo a decir esta parte de la buena comunicación, de la empatía y de la intuición y de la telepatía. Margarita. Bueno, yo se los veo reflejados en el ADN y cómo en el ADN de ellos vemos que está guardada toda esta información que a su vez está conectada con el ADN de la Tierra, pero Ujú. a su vez está conectada con otras civilizaciones que también guardan estas memorias. Pero lo que puedo observar acá es que en el ADN de los peruanos hay mucha información, que está encriptada en ellos y que de alguna manera permite que las almas puedan salir de estos estados vibratorios del planeta Tierra que están relacionados también con el agua, con esa sensación que siente no solamente el peruano, sino en general los habitantes del planeta Tierra, como si las aguas en cierto momento pudieran crear o generar una sensación de asfixia, como de atrapamiento. Entonces, toda esta información que está en este ADN, que en unos momentos estuvo en unos niveles como si estuvieran sobrepasando, digamos, ahogando
cargando este ADN, estas frecuencias están bajando, estas aguas están bajando y el fin de que estas aguas bajen es que la vibración y la información sea revelada nuevamente para que no solamente los peruanos, sino a través de todo este conector que tenemos del ADN de ellos con el planeta y el planeta está conectado con todos los habitantes de la Tierra, pueda haber un despertar energético para que el mismo humano pueda encontrar una salida hacia algo que está rodeando la Tierra, que hace sentir al humano en ciertos momentos ahogados en él mismo, ahogados en las informaciones que están guardadas en el agua y pueda salir hacia este conocimiento y hacia esta libertad, que es lo que ha hecho parte de toda esta historia del planeta Tierra. Entonces es importante lo que veo que está pasando en este momento y lo que veo que es como una especie de efecto dominó, porque lo que pasa en un ADN, pues como el ADN Pasa en todos, colectivo claro. trabaja historias similares, es como si fuera una comunicación telepática de ADNs donde empieza a abrirse la información y empieza a haber unas sensaciones energéticas muy diferentes a las que se pueden sentir o se pudieron sentir en otros momentos históricos en el planeta Tierra, como de sumisión y todo este tipo de memorias que ellos guardan. Ok. Bueno, entonces vamos a comentarles a los peruanos, quiero que observen qué pasa, pero entonces viéndose cada peruano, respirando cada peruano, aceptando su propia historia milenaria y entendiendo que cada uno de nosotros somos una fuerza viva, como un oráculo natural, no sé cómo expresarlo, quiero que empiecen a activar y a restaurar todo su equilibrio energético entre lo masculino, lo femenino, entre el cielo y la tierra, entre el humano y lo divino que somos, entre la fuerza y el poder, para recordar cada uno su fuerza, su poder, su forma de vivir creando y siendo creadores, para preservar y recordar lo que realmente somos y lo que todos llevamos dentro. Y dime, ¿qué viste, Cris? ¿Qué sentiste? Veo como estas aguas pasan por el cuerpo de los peruanos, todos los líquidos del cuerpo comienzan a moverse de una manera distinta y llegando al cerebro veo cómo se conectan ambos hemisferios y veo cómo estas aguas internas, estos líquidos internos se regulan y regulan los órganos, todos los órganos lo regulan y además la temperatura del cuerpo comienza también a regularse y se calma la ira y la rabia eh, que observaba yo y que sentía cuando estábamos hablando de la colonización. Veo Ujú. que esas aguas comienzan a calmar esa ira y esa rabia que está en el estómago. Margarita. Bueno, yo veo aquí a los peruanos conectados entre ellos a través del ADN. Ujú, Y en el momento que tú empiezas a expresar, empiezan a verse movimientos porque este ADN estaba encapsulado en una forma como una energía, haz de cuenta como un agua, como un gusano, como si fuera un gusano, pero la sensación era de agua. Y en la medida que esto empieza a transformarse, esta sensación de atrapamiento del ADN se rompe como esta especie de contenedor y cuando se rompe el contenedor, el ADN ya puede empezar a moverse de una forma diferente. Esto hacía que este contenedor, la sensación fuera pesada, hubieran sensaciones de dolor en la base de la columna, ciertos dolores gestacionales en las mujeres, dolores femeninos, también dolores masculinos, pero cuando esto se empieza a diluir y el ADN empieza a volverse más
sutil, él mismo va cambiando de forma y va cambiando de consistencia. Lo más interesante que veo aquí también es que todo esto que está pasando aquí en Perú también repercute en los ADNs de todos los habitantes del planeta Tierra. Entonces es un gran trabajo de donde se está recordando y es un gran trabajo de manifestación y expansión porque la postura de de los peruanos es en forma concéntrica, uno tras otro, y esto va creando una onda frecuencial. Muy bien. ¿Están listas para volver? Sí. Sí. Muy bien. Desconectan de todo y de todo. Y regresan a este momento presente. Respiran profundo. Y regresan. ¿Cómo se sienten? Bien, Muy, muy Cris, bien. muy bien. fíjate qué bonito, ¿no? Fíjate que cambió el dolor que se sentía la vez pasada como una Ujú, tristeza profunda y ahorita se sí, siente este movimiento energético que está viviendo la misma tierra, que estamos viviendo todos los que sí, estamos aquí, y cómo este movimiento energético de la tierra, del mismo universo que ha cambiado, del eje de la tierra que ha cambiado y todo, fíjate ujú, cómo está dándonos una gran lección la Tierra, ¿no? En diferentes, bueno, llevamos apenas 3 países, pero bueno, una gran lección de transformación y de transmutación, o sea, sí, ver Perú en esta situación con esta energía de su territorio, ya como desvergonzándose, diciendo así como que sin vergüenza, como que liberándose, es sí. maravilloso, Sí, ¿no? sí, sí, se siente energéticamente muy diferente y es increíble también ver los 3 países que hemos entrado, cómo se siente la energía diferente. Como Cada uno tiene su impronta, cada uno tiene su huella, unas más profundas, pero cada una trae una información muy profunda. Pero Perú, que sí, qué qué cantidad, maravilla. es un país Qué de maravilla. sensaciones. Sí, Cris. Hermoso, maravilloso, precioso, precioso, de verdad, Sí, maravilloso. y la energía muy fácil de entrar, muy, muy fuerte. Y fíjense cómo los países están transformando su propia energía y su propia Ujú, forma de contactarse con sus propios habitantes, ¿no? Lo vimos en Argentina, lo vimos en Colombia, lo vimos ahora en Perú. Bueno, súper, súper maravilloso todo esto. Hay que dejar que la vida nos sorprenda, no cabe duda. ujú, Sí. así es. Muy bien, vamos a cortar aquí la grabación. Les agradezco mucho, chicas. Y aquí por debajo está pasando toda nuestra página web www.iracemahipnosis.com, nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73 y nuestro correo electrónico info@iracemahipnosis.com. Eh, Vamos a cortar la grabación. Gracias a todos. Gracias, chicas. Un abrazo. Bye. ¿No?